Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN. 6 de la mañana, 2 minutos. Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, 6-2. Es muy fácil dejarse llevar por las primeras impresiones. Es muy fácil reaccionar a los videos sin contexto. Lo hemos visto una y otra vez pasar, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Es muy fácil salir a tomar conclusiones para culpar a quien no tiene la culpa sin haber hecho las investigaciones y los cuestionamientos que corresponden. Ese es el caso del video y de lo ocurrido con Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, su familia y sus hijos. Hemos hablado con varias fuentes, hemos hablado con varios testigos, hemos corroborado la información para contarles este secreto que les vamos a contar referente al episodio bochornoso ocurrido entre la seguridad del estadio de Miami, del Hard Rock Arena, Café, el estadio que hay en la ciudad de Miami, y la familia Yesurún, que tiene consecuencias legales y que va a tener consecuencias legales. Doña Darcy Quinn, su secreto esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted nuevamente, para la audiencia. Pues don Ramón Yesurún se había comprometido primero que todo a hablar con nosotros, estaría aquí en los micrófonos de la FM a primera hora, pero su abogado le dijo que antes de hablar con los medios prefería que ellos tuvieran una conversación previa. Así que su intervención ante los medios se va a demorar, pero lo hará. No sé si en el transcurso de la mañana o en el día de mañana. A ver, su versión es, él llevaba una escarapela de full access, acceso total. Ahí lo decía, por supuesto, el presidente de la Federación de Fútbol de Colombia, el hombre de la Conmebol también. Pues cuando terminó el partido de la final, él lo que quiso hacer es entrar a la cancha, hablar con los jugadores con quien él es muy cercano, darles un abrazo después de la derrota, decirles que muchas gracias, que lo habían hecho muy bien, que Colombia se sentía orgullosa, etcétera, etcétera. Cuando él entra o trata de ingresar hacia la cancha, intervienen unos guardias de seguridad que le niegan el acceso. Entonces empieza una discusión, pero ¿cómo así? Pero mire esta escarapela, yo soy el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y voy a saludar a los muchachos de la selección y esto dice full access, y empieza una discusión en la que estos guardias de seguridad le dicen que se hiciera para atrás, que back off, como dicen ellos, hacia atrás, y le ponen una mano en el pecho y lo empujan hacia atrás. Estas personas que no son policías son los celadores del edificio o de la arena del Hard Rock Stadium, y entonces ahí interviene su hijo Yamil, porque es que estaba toda la familia, estaban sus hijos, estaba su hija Fadia, estaban sus nietos, estaba su esposa, toda la familia. Entonces se escala la discusión porque le dice, hey, no toque a mi papá, no lo empuje, y entonces empieza Yamil y entra en esta discusión que va escalando y va escalando. Incluso ahorita le voy a poner en las imágenes en mi cuenta de X una fotografía de uno de sus nietos que terminó con un ojo hinchado, un nieto de 5 años, porque en ese momento ellos ni se dan cuenta, los guardias de seguridad, que es una familia, que hay niños, que hay menores de edad, y empiezan ahí a enfrentarse. Luis Carlos, lo que pasó ayer fue fruto del mismo desorden, de la desorganización, de lo mismo que venía pasando en toda la final de esta fútbol de la Copa América. Un grupo de seguridad que estaba prevenido, por supuesto, estaba prevenido ante los desórdenes anteriores. Una policía que quería demostrar que sí estaba haciendo su trabajo, y un director de fútbol que estaba en ese momento en el lugar equivocado y que terminó siendo el chivo expiatorio de todo lo que había pasado,
porque resultó un buen ejemplo para desquitarse y para que todos demostraran que sí estaban haciendo su trabajo. El señor Yeserum, Ramón Yeserum y su hijo Yamil son en ese momento capturados por la policía. Se los llevan a un sitio de reclusión temporal donde estuvieron toda la noche y donde el señor Ramón Yeserum vio a muchos colombianos. Había muchísimos colombianos, algunos quizás habían sido detenidos por razones justas, por colarse, por tratar de meterse, y otros, me dice él, también por razones injustas, por haber comprado, por ejemplo, boletas falsas sin saberlo. A personas que le decían, es que yo estoy aquí porque compré unas boletas, pero yo las compré creyendo que eran de verdad. Las compré en un sitio, me las vendieron y creí que eran de verdad y ahora estaba en la cárcel. Pues fue una noche muy amarga para él, para su hijo, que obviamente no pegaron el ojo, que obviamente les pusieron el famoso overol naranja, que tenía que esperar una audiencia que en efecto realizó ayer. Una audiencia donde él pagó una fianza de $2,000 por él, $1,000 por su hijo, les dieron la libertad. En mes y medio tendrán una audiencia virtual para finalizar el proceso. Él agradeció, eso sí, haber estado frente a una juez que le pareció justa, apegada a la ley, y solo cuando llegó a su casa, cuando se pudo finalmente bañar, es que se dio cuenta de que estaba lleno de moretones, de raspaduras, que en efecto sí hubo un exceso de violencia hacia él y hacia su familia, que como usted dice, Luis Carlos, va a tener unas consecuencias también legales del señor Yeserum y su familia hacia la seguridad del estadio, seguramente, por haberse sobrepasado. Pero lo que decíamos, todo esto es una consecuencia más del desorden y de lo que tuvimos que vivir todos los que fuimos a ese estadio. A cualquiera le hubiera podido pasar, que seguramente en medio del calor de la final, pero además del desorden, uno podría haber terminado en la mitad de una discusión similar y hubiera terminado siendo la persona que todos salieron a mostrar de que ellos sí estaban haciendo y estaban cumpliendo la ley. Eso es, a modo grosso, ya cuando él nos hable nos contará más detalles, Luis Carlos, sí. Pero eso es lo que sucedió, digamos, por encima. Ahorita le pongo la foto del nieto. Es muy importante esa fotografía. Sí. Darcy, yo le voy a complementar con más relatos cruzados que tenemos. No solamente las versiones de la familia Yeserum, quienes evidentemente, como usted lo dice muy bien, aceptaron hacer entrevista con la FM, pero en horas de la noche, ya entrada la noche, declinaron nuestra invitación por instrucciones de los abogados. Primero, lo que usted dice, la pelea entre la seguridad del estadio de Miami en la final y la familia de Ramón Yeserum es el resultado de la desorganización y el caos del evento. Es lo que concluyen varios y múltiples testigos que hablaron con nosotros. Lo segundo es que todo empieza cuando un agente de seguridad del estadio habría empujado a Ramón Yeserum cuando él intentaba ingresar al área para saludar a los jugadores. Yeserum tenía las credenciales propias como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Él, como usted dice muy bien, y su familia tenían todos escarapelas de acceso total, que los identificaba como la comitiva de la Federación Colombiana de Fútbol, que es el ente que rige, el ente regente del fútbol colombiano de la Selección Colombia. Esto se da al final del partido, cuando los representantes de los equipos de fútbol, de las selecciones, entran a saludar a los jugadores. Lo que ocurre es que termina el partido, ellos van a ir a saludar a los jugadores, van detrás de la comitiva de Argentina, en medio de ese caos, donde no hay accesos privilegiados, donde no hay callejones, donde no hay instrucciones, donde es un desmadre. No lo digo yo, usted lo vio en televisión, vio que no había perímetros de seguridad, vio que no había suficientes señales dentro ni fuera del estadio. Vio usted también, Darcy, porque esto es importante recalcar, el comunicado de ayer de Conmebol, el cual dice que la seguridad del estadio de Miami no aceptó las recomendaciones totales sugeridas por ellos y dijeron que todo lo tenían controlado, y terminó esto siendo lo que terminó siendo. Entonces, entran los representantes de Argentina en medio de ese desmadre para ese callejón
Y los señores de seguridad toman una determinación de no entra más. Alguien les dio la instrucción a los 2 o 3 personajes que estaban ahí que nadie entra más. Y los siguientes en esa fila, en medio de ese desmadre, son Yesurum, su hijo, su familia y sus nietos. Tiene usted razón. Varias personas y los videos también muestran la presencia de por lo menos 2 niños que son los nietos de Ramón Yesurum. Pero en total me hablan de hasta 6 niños menores de edad, pequeñitos, que estaban acompañando a su abuelo y a su padre y a su familia entrar a ver a la Selección Colombia. ¿Por qué? Porque es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Él y su familia tenían derecho a hacerlo y estaban propiamente acreditados para hacerlo. No se estaban inventando. Cuando entran, cuando están ahí y el personaje de seguridad, como usted también lo dice y nos han contado varias, de manera muy agresiva le dice, usted no entra, Yesurum le muestra la credencial. La persona le pone la mano en el pecho, unos dicen que le pone la mano en el pecho, otros dicen que lo empujó, otros dicen que intentó quitarle la credencial, y en medio de ese desmadre, Ramón Yesurum cae al suelo. Este es un hombre de 70 años. Es un hombre alto de 70 años. No estamos hablando de un niño. Es un abuelo de 70 años. Yo sé que mucha gente le puede tener bronca, no le puede tener bronca, le puede caer bien, no le puede caer bien. Los hechos son los hechos. El señor es un abuelo, es un hombre de 70 años. Cae al piso en medio de esa revuelta. Su hijo, que está al lado, ¿cierto? Que ve cómo su padre es, comillas, agredido, porque resulta en el suelo, y está la gente empujando para entrar a ver a las selecciones, a los jugadores de las selecciones, gente con carnet y gente sin carnet, como lo vimos en otros lugares del estadio. A ese estadio entraron personas hasta por los ductos de seguridad. Entra en pánico, porque están en medio de esa pelea. Además tienen el derecho para entrar. Y esta persona, que no es un policía tampoco, sino es un agente de seguridad, una persona que está ahí, está bien, ve cómo su padre cae al piso, interpreta que le han empujado, que le han pegado, y se ve la gazapera. Ahí es donde empieza la gazapera y ahí es donde empieza el video, ¿no? Ahí es donde empieza el video. Los pequeños que están ahí resultan agredidos. Usted va a poner la fotografía ahora en instantes y eso lo vamos a replicar, de los moretones que recibe o de los golpes que recibe uno de los nietecitos de Ramón Yesurum, ¿no? Y ahí llega la policía. Y la policía detiene a Ramón Yesurum y a su hijo. En ese lugar también está la esposa de don Ramón Yesurum, otra señora mayor, doña Shadia. Ella entra en pánico con la exesposa de Ramón Jr. Todos empiezan a llorar, los niños están llorando y se los llevan. En medio de gritos, empellones y el desconocimiento profundo de las autoridades del lugar, que Ramón Yesurum tenía las carnets y tenía las credenciales para ingresar al lugar. En un acto abusivo de los señores de la entrada del lugar de protocolo del estadio. No sabían quién tenía credenciales, no sabían quién podía entrar, no sabían nada. Y les habían advertido sobre los peligros de seguridad del evento. Vale la pena recalcar que incluso la selección argentina de fútbol tuvo que esperar hasta las 2:30 de la mañana para poder salir del estadio en medio de la gazapera y en medio de los desmanes. Le voy a poner otro contexto. Esto ocurre después del incidente que ocurrió en el estadio de el partido entre Colombia y Uruguay, donde Darwin Núñez salió a pegarle a los hinchas colombianos porque los hinchas colombianos agredieron a su familia. En ese momento, y yo he sido testigo de cómo la prensa uruguaya y la prensa inglesa han justificado el accionar de Darwin Núñez por la agresión a su familia y a sus hijos. En este caso, eso fue lo que hizo Ramón Yesurum Jr. Sintió que su padre, un señor de 70 años, un abuelo,
su padre y el abuelo de sus hijos, en la presencia de los nietos de Ramón Yesurum, de su madre y de su hermana y de sus esposa y exesposa, estaban agrediendo y poniendo en riesgo la vida de su padre. Por eso él se mete. Ya luego los llevan al... eso no es una cárcel, es un centro de detención penitenciario donde le hacen la toma de huellas, la referencia, que es la referencia legal que todos hemos visto, y obviamente aparece eso, ¿cómo se llama? El mugshot, ¿no? Darcy, lo hemos visto en varias oportunidades, el mugshot, que es la referenciación la foto de la infamia, policial, diría yo. La foto de la infamia. Lo ponen como a todas las personas que detienen con la ropa naranja y lo ponen en ese centro de detención. Rápidamente, es el accionar y la audiencia de la juez, como todos vimos, el proceso judicial en Estados Unidos es rápido, tienen una audiencia cuyos récords van a ser presentados en las próximas horas, porque en Estados Unidos todo es público, y vamos a conocer los detalles de lo que dijo Ramón Yesurum y lo que le dijo la juez. Yesurum cuenta todo lo ocurrido, el hijo de Yesurum, Ramón Yesurum Jr., cuenta todo lo ocurrido y la jueza determina otorgarles la libertad bajo una fianza. Ojo, los precios de la fianza determinan la gravedad de los hechos, ¿no? Eso es lo que pasa en el proceso legal estadounidense. Cuando es algo gravísimo, pues es mucho dinero. Cuando es algo menor y se tienen en cuenta las consideraciones de lo ocurrido, el monto es menor. El monto que le pusieron a la familia Yesurum fue $1,000, que para el sistema judicial estadounidense es un monto irrisorio. Es tal vez el mayor monto, el menor monto. Es tal vez el menor monto que hay en la justicia estadounidense. Les piden $1,000, los dejan bajo libertad, ¿cierto? Y los llaman a una audiencia en más o menos un mes. Va a haber una siguiente audiencia en un mes. Y es ahí donde veremos quién presenta cargos a quién. Porque tendría que presentar cargos los agentes de seguridad o el estadio en contra de los Yesurum por los hechos ocurridos. O podría presentar cargos el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, su familia, en contra del estadio, e incluso la Conmebol en contra del estadio y la organización del evento. Ayer la propia Conmebol presentó un comunicado en el cual de alguna manera sindicaba y le echaba la culpa a la organización del estadio por no tomar las precauciones y no seguir los protocolos que se le fueron indicados, sugeridos a los miembros de la organización. Pero aquí no hay mucho que decir, Darcy, porque hemos visto cómo, y usted misma fue víctima de la desorganización del estadio, y todos vimos cómo fue la desorganización del estadio. El equipo legal de Ramón Yesurum hoy no descarta, repito, hoy no descarta tomar medidas legales en contra del estadio de Miami. Fueron víctimas de un supuesto abuso, de un supuesto maltrato por parte de la organización, que todos hemos visto fue un desastre. Y acabo de ver ya la fotografía, Darcy, que usted puso del nieto de Ramón. Lo hago con autorización de la familia, ¿no? Por supuesto. Sí. Me la ha enviado el mismo Ramón Yesurum, la fotografía de su nieto. Pero yo creo que hay que taparle, hay que retirar esa foto y hay que taparle los ojos, Darcy, al pequeño. Pero el ojo es, bueno, si quiere la retiramos. El ojo es donde está el golpe, para que no se le vea totalmente la identidad del menor. Por favor. Y evidentemente la fotografía muestra el ojo morado del pequeño. Al pequeño le pegaron. Y la familia está muy golpeada. Está muy dolida. Está muy afectada por todo lo ocurrido.
Otro de los pequeños tiene golpes en el pecho, tiene morados en el pecho y en los brazos. En medio de la gazapera que ocurrió y los golpes que ocurrieron. Los Yesurum no son los victimarios, a pesar de que el video los muestra así. La organización del estadio, el mal manejo que le dio la organización del estadio al evento. Y aquí la Conmebol no se puede exculpar, porque a pesar de que ellos digan que dieron las indicaciones y que no le siguieron las instrucciones, ellos son los responsables últimos del evento. Eso pudo terminar ayer en una tragedia aún mayor, aún más grande, aún más significativa, por culpa de la desprolijidad clara, evidente, diáfana de la organización de la Copa América 2024 en Estados Unidos. Pésima la organización. Le hubiera podido pasar algo mayor a las familias de Ramón Yesurum y sus hijos y sus nietos. Repito, este es un hombre de 70 años. Es muy fácil llegar a conclusiones, sobre todo en la palestra pública donde no hay ningún tipo de reconocimiento del contexto y hay tanto odio y hay tanta frustración de personas que inmediatamente culparon a la familia Yesurum. Lo que les acabamos de contar es la conclusión de varios relatos cruzados, no solamente de la familia Yesurum, sino varias personas y varios testigos que estaban en el lugar. Don Juan, compañeros, es una historia terrible y todos hemos visto lo que ha pasado en el estadio. Don Juan, buenos días. Carlos, buenos días. Es como lo señalábamos desde el primer momento, la evidencia dolorosa de una responsabilidad de organización que les quedó grande. Eso fue un caos y es muy doloroso que haya sido justo con el presidente de nuestra Federación Colombiana de Fútbol. Uno siente, Luis Carlos, que a los colombianos en general los miran con recelo, los miran con prevención. Obviamente hay unos hechos que provocan a algunos de nuestros compatriotas que inciden en estas cosas, pero oyendo este relato uno entiende que el doctor Yesurum y su familia fueron víctimas de un exceso de fuerza de las personas que tenían la responsabilidad operativa de cuidar esas puertas. Y esas instrucciones que les dan de cerrar las puertas es justamente porque todo se les había salido de control, porque no fueron capaces, porque no midieron lo que venía, porque no entendieron cómo eran las aficiones, porque no previeron con suficiente gente que tenían que controlar una afluencia multitudinaria en un partido de ánimos caldeados. Entonces, lo que pasa aquí es que termina una persona que tenía el derecho de pasar y que tenía el derecho de bajar y que tenía un all access, un acceso completo a todos los lugares del estadio, pagando los platos rotos. Lo de los niños, pues es muy doloroso que haya ocurrido, y como usted lo dice, Luis Carlos, también, obviamente, la Conmebol también tiene responsabilidades, porque eso no es solo que entonces miren los señores del estadio. El señor Domínguez también debería por lo menos ser solidario con su vicepresidente, que es Ramón Yesurum, y la Conmebol debería haber dicho algo. Aquí dejaron que se llevaran al doctor Yesurum a la jaula de las fieras, de los lobos, y el señor Domínguez de la Conmebol, presidente de la Conmebol, no ha dicho nada todavía. Uno esperaría que él dijera algo en solidaridad con su compañero de dirección. Darcy, la fotografía es muy dura. Don Juan, la fotografía es muy dura. William, la fotografía es muy dura. Un niñito con un ojo morado. No, es terrible. Ahí la discusión, Luis Carlos, que se va a dar en los estrados judiciales es quién es la víctima y quién es el victimario. Porque hasta ahora las versiones que se han filtrado hasta este secreto que acabamos de conocer es la versión del señor Hakari Shaw, que es uno de los guardias que estaba en el lugar y que entregó la versión a las autoridades norteamericanas, en donde él se declara víctima y señala a los Yesurum como victimarios. Y es todo el relato que se ha conocido hasta hoy en los medios de comunicación. Pero claro, la discusión es, ¿fue víctima de un abuso, de un exceso de fuerza el señor Yesurum?
señor de más de 70 años, su hijo, sus nietos que estaban allí en el lugar, o eran victimarios, como lo está diciendo hoy uno de los guardias que entregó la versión a las autoridades, y razón por la cual pues fue llevado ante las mismas el Pero señor miren, Yesurum. Luis Carlos, Ahí lo nos que- habría podido pasar cualquier cosa a cualquiera de los que estamos claro, presentes. ¿Sabe por qué? totalmente, por el Porque ambiente es que que había no y la tensión. revisaron. No, el ambiente, la tensión, dejaron entrar hordas de personas uno tras otro, o sea, uno El ni siquiera desorden, podía devolverse. el caos Uno no absoluto. podía devolverse, pero además no revisaron. Ahí pudo haber entrado gente con armas, con cuchillos, con lo que usted quisiera. No nos revisaron, no hubo ningún tipo de control de nada. Sé que las personas de la Federación de la Conmebol les dijeron, mire, debería hacer unos 3 filtros antes de que la gente llegue, para que solo lleguen los que estén con boletas. No quisieron hacerlo, lo tenemos todo controlado, y la verdad es que ahí pudo haber pasado una desgracia. ¿Y a quién le vamos a reclamar? ¿A quién le hubiéramos reclamado si nos pasa algo a cualquiera de nosotros? El profe Vélez en la narración del partido, precisamente cuando estaba relatando, contando los incidentes previos que había al acceso al Hard Rock Stadium, hacía advertencia de que en la final de la Eurocopa, que había pasado apenas unas horas antes, había 9 filtros de seguridad para llegar a la silla cada uno de los aficionados. Aquí no hubo nada, eso fue una avalancha, como bien lo contó usted, Darcy, en el momento en que estaban ingresando. Toda esa situación ha generado este ambiente y pudo haber provocado que un incidente que aparentemente era menor llegar a estas consecuencias que estamos viendo hoy. Luis Carlos, ahora, ellos van con toda contra los Yesurum, ¿no? Y por eso va a ser muy importante saber qué pasó realmente en los minutos previos al que se arme la gresca. Lo que ellos han dado en el reporte dice, comillas, el señor Yesurum Jr., no se refieren a don Ramón sino a su hijo, el señor Yesurum Jr. luego confrontó físicamente al señor Shaw. El señor Shaw era el guarda de seguridad, agarrándolo por el cuello y tirándolo al suelo. Inmediatamente después continuó dándole dos golpes a Yesurum Jr. a Yesurum Jr., al hijo. Inmediatamente después continuó dándole 2 golpes que impactaron al señor Shaw, quien ahora está tendido en el suelo. El señor Yesurum Jr. luego se acercó de manera agresiva nuevamente al señor Shaw, quien continuaba tendido sobre su espalda en el suelo, y el señor Yesurum Jr. le dirigió una patada directa a la cabeza del señor Shaw. Esta hizo un impacto sólido. Entonces, este reporte que manda la gente de seguridad se va con toda contra Yesurum Jr. y ellos seguramente lo que van a tratar de hacer es demostrar que eso fue una reacción en defensa de una primera provocación y de la defensa. Pero está claro que la seguridad del Hard Rock Stadium se fue con toda sobre todo contra Yesurum Jr. Eso era lo que advertía precisamente Luis Carlos, doctor Juan, Darcy, de que aquí el pulso legal que se va a dar es, ¿fue víctima la familia Yesurum o fue victimario, como lo está reclamando en este relato uno de los guardias de seguridad? Porque él allí en el reporte lo declaran como víctima. Pero con estos datos, con estas informaciones que apenas se están conociendo esta mañana, la historia puede dar un vuelco total. La historia va a dar un vuelto total. ¿Qué hace un hijo si ve que están agrediendo a su papá de 70 años? Y sus nietos. ¿Y qué hace un abuelo viendo a sus nietos si golpeados? ve que los niños están ahí? Eso... A ver, es que se la va a poner de esta manera. Esto es un evento privado. Los que no hicieron el trabajo bien fueron los señores de seguridad. Todo arranca desde el momento en que el señor de seguridad no permite la entrada de una persona que está acreditada. Y que en la línea de importancia del estadio o en la línea de comando es la persona más importante de la representación colombiana. La representación colombiana son los jugadores y el presidente de los jugadores, que es Ramón Yesurum. El señor no quería dejar entrar al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol al lugar donde le correspondía. El señor no hizo, o la señora no hizo su trabajo como correspondía. No tenía que dejar entrar a una gente y tenía que dejar entrar a otra gente. Pero como no sabían, como no entendían, como estaban en medio de empellones, como dejaron entrar un montón de gente sin boleta, como no hicieron perímetros de seguridad,
y seguramente también estaban desesperados en medio de todo lo que les estaba pasando porque se vieron sobrellevados. De nuevo, este no es un personaje de la policía de Miami, pero tenía un solo trabajo: dejar pasar a la gente que debía dejar pasar y no dejar pasar a la gente que no debía dejar pasar. Y bajo ninguna manera, así sea seguridad, no tiene por qué ponerle un dedo al frente al señor Yesurum y provocar que se caiga al piso. O intentar quitarle la credencial. Usted lo puede detener, le puede hablar, le puede decir, pero intentar quitar la credencial o pegarle o empujarlo, el señor Yesurum terminó en el piso. Es el relato que varias personas nos dan. Y esto como elemento de contexto, la gente puede opinar lo que quiera, como usted decía, de Ramón Yesurum, pero todos sabemos que es un hombre de muy buenos modales, un tipo súper decente, un tipo de muy buen trato, un tipo que en los momentos más caldeados del fútbol se porta bien, se dirige bien a sus interlocutores. Eso también creo que es un elemento importante de referencia, un hombre que siempre tiene un buen trato con los demás. Una parte de la declaración que entregó a los medios a su salida del sitio de retención en Miami, el señor Yesurum, padre, hace referencia y menciona una palabra, y es que ahí hay una injusticia, que hubo un tratamiento injusto y que eso fue lo que provocó que se elevaran los ánimos y terminó produciéndose la gresca. Pero habla insistentemente de que hubo un trato injusto por parte de los guardias que se encontraban en el palco donde se encontraba la familia Yesurum. Sí. Vamos a ver en qué termina. La familia Yesurum va a pasar legalmente, muy probablemente, de supuestos victimarios a víctimas por lo sucedido en el estadio y ante el contexto que les acabamos de contar. 6 de la mañana, 34 minutos, Los Secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, 6:34. Los Secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN.